Ok, ¿ya está grabando? Sí, parece que graba. Ok. Entonces, mis queridos chicos, vamos a hacer un repaso acerca del taller de pensamiento con respecto a todos los temas que vimos este periodo. Vamos a repasar, vamos a aclarar inquietudes y cualquier cosita me la preguntan al final, ¿ok? Bueno. ¿Listo? Entonces vamos a repasar rápido la historia de la química, modelos atómicos, las propiedades de la materia y los estados de la materia. ¿Listo? La historia de la química, entonces, solamente voy a hacer rápido. Entonces, está dividido primero la historia, la química primitiva, que se refiere al fuego, que se refiere a la metalurgia, se refiere a la porcelana, al vidrio y etc. La alquimia, ¿cierto? Que es donde se da origen a la química experimental, como ya lo habíamos visto, como ya lo hemos repasado, a la piedra filosofal, a la transmutación de metales, ¿cierto? Ahí se crean, por ejemplo, prácticas como la sublimación, la cristalización, la destilación en alambiques y demás. Luego va aquí la iatroquímica y la dosimasia. Bueno, la iatroquímica. Entonces, esa es la relación que se genera entre la química o la alquimia y la medicina, ¿sí? Luego, bueno, hay un periodo, este periodo donde dice periodo de transición se refiere a cuando estudiamos los gases, cuando estudiamos los modelos atómicos y demás, o sea, que se dio inicio, perdón, a la química moderna con Lavoisier y la ley de la conservación de la materia. Por último, entonces, esta química científica se refiere a la química en la que ya se empiezan a utilizar, perdón, el método científico, ¿sí? Que se estudian fenómenos como el comportamiento de los gases, como la estructura de la materia, como la extracción de petróleo, como los procesos industriales y demás, ¿sí? Lo más avanzado de la química fue cuando se combinó con la biología para generar, digamos, la estructura del ADN, la ingeniería genética y demás. ¿Listo? ¿Cuándo qué fue lo más avanzado? Cuando se combinó la química con la biología y con la genética, ¿sí? Para la estructura del ADN, para la ingeniería genética y demás. Entonces, vamos a repasar los modelos atómicos. Aquí tenemos el de Dalton, ¿cierto? Que es una esfera. Tenemos el de Thomson. ¿Quién utilizó Thomson? El tubo de rayos catódicos y determinó que existen estos de acá. ¿Los que son los qué? Los electrones. Los electrones. Estos de acá que son los electrones. Luego, entre Thomson y Rutherford, ¿cierto? Hay un experimento que se llama la lámina de oro, porque ya empezaron a estudiar la radioactividad de los compuestos o de las sustancias, ¿sí? Entonces, Rutherford, ¿qué determinó? Que existía un núcleo que era muy pequeño, que había espacio entre la periferia y el núcleo, los protones y la materia, o la núcleo, los niveles de energía. Cuando estuvimos hablando del espectro magnético, hablamos de efecto fotoeléctrico, hablamos, por ejemplo, de la dualidad continua, de principio de incertidumbre, de los orbitales, o como Schrödinger, como quieran llamarle, pudiera determinar su estructura atómica. ¿Listo? Esto de acá, estamos repasando. ¿Cómo así? ¿Por qué la de Schrödinger tiene esa forma? Esto es un tipo de orbitales, Valeria, orbitales. Se refiere al núcleo y los orbitales, ¿sí? Okay. ¿Listo? Vamos a repasar configuración electrónica. Entonces, la configuración electrónica es el acomodo de electrones de un elemento en los diferentes orbitales y capas, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo. El calcio tiene un número atómico igual a ¿cuánto? A 20. Utilizamos para esto ¿cómo se llama este diagrama? Diagrama de Moller, ¿cierto? Moller. Esto de acá que dice distribución o configuración con flechas, también se llama o se denomina diagrama de spines, que es lo que conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos nivel de energía, subniveles, y estos electrones tienen un spin. Puede ser positivo de más un medio y puede ser negativo de menos un medio. ¿Listo? La capa de valencia quiere decir la última capa, no este 3. Si aquí existieran 3 de 10, esa no sería la última capa, sería la capa que está, el número mayor, ¿sí? Listo. En ocasiones aparece, por ejemplo, el gas noble anterior, que es el argón, y aparece lo que le falta a la configuración electrónica del argón, que en este caso sería 4s2. ¿Listo? Ok, esto solamente repaso porque ustedes ya lo manejan.
Ok, vamos a las propiedades de la materia. Entonces, la materia tiene, estas de acá son propiedades que generales también. Entonces, ocupa un volumen, posee cierta. Son químicos. ¿Cuál es la diferencia entre químicos y físicos? Los físicos se refieren a la apariencia o a la forma. ¿Sí? Los químicos se refieren a la forma, estado y apariencia. Los cambios físicos. Y los químicos se refieren a la reactividad o reacción o cómo reacciona. Ok. ¿Listo? Las propiedades pueden ser generales o pueden ser específicas. Las generales son la inercia, el peso, la impenetrabilidad. Impenetrabilidad significa que una sustancia no puede ocupar el espacio de otra sustancia. ¿Sí? ¿Listo? A eso se refiere la impenetrabilidad. El volumen y la masa. ¿En qué medimos la masa? En kilogramos, en gramos, en libras, onzas, etc. El volumen, litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. El peso lo podemos medir en kilogramos fuerza o lo podemos medir en newtons. Tanto la inercia como la impenetrabilidad no tienen medida, ¿sí? ¿Qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tiene un cuerpo para mantenerse sin movimiento, sin que se le aplique una fuerza. ¿Listo? Las específicas pueden ser químicas con respecto a la oxidación, la combustión, la reactividad. Pueden ser físicas, la densidad, la dureza, maleabilidad. ¿Qué significa densidad? Densidad, masa sobre volumen. Volumen. La dureza significa la capacidad que tiene una sustancia para no dejarse romper. Maleabilidad. Maleabilidad es la propiedad en la que una sustancia se deja moldear o no se deja moldear. Que se llama. La elasticidad es diferente a la maleabilidad. ¿Por qué? Porque la elasticidad significa que yo puedo cambiar la forma y soltarlo y va a seguir manteniendo su forma. ¿Listo? ¿Qué más hay? Está la ductibilidad, que es la capacidad para convertirse en alambres delgados y listo. ¿Ok? Las físicas, entonces, tenemos las organolépticas, que son todas las que se miden con los sentidos, el olor, la textura, el sabor y demás. Listo. Okay. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Ahí voy. Que se me trabó. Ok. Entonces, la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Pues las sustancias puras siempre tienen sus propiedades tanto físicas como químicas, son constantes, ¿cierto? Y las mezclas están formadas por varias sustancias puras y las propiedades tanto físicas como químicas dependen de las sustancias que lo compongan o que lo estén formando. ¿Listo? Ok. Las sustancias puras, a su vez, pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Entonces, los elementos están formados por átomos iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hierro, el oxígeno, el oro, etcétera, ¿sí? ¿Cómo así átomos iguales? Átomos iguales Pues átomos del mismo elemento. del mismo elemento. Ah, ok, ya. Átomos iguales. Aquí, entonces, por ejemplo, el oro, por ejemplo, el oxígeno, o sea, sí, están el mismo elemento. Los compuestos sí ya son unión de varios o de diferentes elementos. Aquí les puse, por ejemplo, el agua. Oxígeno. Hace el agua. El H y el O. El agua. ¿Listo? Luego van, entonces, las mezclas pueden ser tanto homogéneas como heterogéneas. En las homogéneas la distribución es uniforme y en las heterogéneas la distribución no es uniforme. Aquí les puse ejemplos. Pueden ser una suspensión, puede ser sal en agua o azúcar en agua, etc. Y pueden ser un coloide como la gelatina o como la mayonesa. Y en las heterogéneas, aquí les puse, por ejemplo, el arena con el agua y el aceite con el agua. ¿Se entendieron la diferencia entre una y otra? ¿Listo? Sí. Sí, era. Listo. Cuando funcione este puntero. Profe, una pregunta. ¿Usted qué hace con esta grabación? ¿No la envía o algo? La suben a Creo YouTube. que la La voy a subir a YouTube. YouTube. Ah, ok, listo.
Ah, se me parece mi voz. Mentira. Ok, los estados de agregación de la materia, entonces no voy a tener esto. Pero entonces existe un modelo cinético molecular para definir cada uno de los estados fundamentales. Ojo, puede también, o existe también el plasma, pero estamos hablando únicamente de los fundamentales. Entonces, las fuerzas de atracción en el estado sólido son muy altas o muy intensas. Acá las de atracción también, pero no son tantas como en el estado. Y aquí en el estado gaseoso son las partículas están muy próximas entre sí en el estado sólido y tienen un movimiento, ojo, de vibración con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, el estado sólido presenta sus partículas o sus partículas presentan la vibración. En el caso del líquido, pues están próximas entre sí, pero no tienen posiciones fijas, o sea que las partículas se pueden estar moviendo en el espacio ahí. Las partículas tienen además libertad de desplazarse sin alejarse unas de otras. Y en el caso de los gases, ¿sí? Las partículas primero están muy alejadas y también pueden chocar o desplazarse a lo largo de todo el espacio donde se encuentren. ¿Listo? Cambios de la materia solamente vamos a repasar. Entonces, sólido, líquido, gaseoso. Aquí de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, de gaseoso a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación. Y donde aparecen, si ven los menos, es porque estamos disminuyendo la temperatura, y cuando aparecen más es porque estamos aumentando la temperatura. ¿Listo? Métodos de separación, entonces, fácil. Filtración, cristalización, evaporación, el tamizaje o tamización, bueno, tamizaje se llama. La sublimación, la destilación, cromatografía, decantación, extracción y la imantación, ¿sí? ¿Para qué utilizo, por ejemplo, estas de acá? Por ejemplo, la cristalización y la evaporación la utilizo para líquidos. mezclas que sean líquido sólido y que en este caso cristalización y evaporación que sean homogéneas, en el caso de la filtración que sean heterogéneas. El tamizado también es para heterogéneas, pero que todos los componentes de esta mezcla están en estado sólido. La destilación para mezclas homogéneas que están todas en estado líquido. La cromatografía se refiere a la polaridad de las sustancias. La decantación son para mezclas heterogéneas. Polaridad de las sustancias, si son polares o apolares. La diferencia electronegativa que estudiamos hace poquito, ¿sí? La decantación, entonces, tiene que ver con la diferencia de densidades, y la imantación tiene que ver con que exista un metal en la composición para que pueda verse atraído por un imán. Listo. En la curva de calentamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo acá? Tengo un calor que le añado a una sustancia. Puede pasar de estado sólido. Mire dónde se genera el cambio, en una curva de calentamiento. Cuando está en ¿qué? ¿Cierto? Que se mantiene constante ¿qué? El calor que se añade. Entonces sucede el cambio de sólido a líquido, llamado como fusión. Fusión. Luego, entonces tenemos en estado líquido acá, y la vaporización sucede, ¿sí ven? Cuando se mantiene, cuando hay la cantidad de calor añadido es constante, ¿cierto? La temperatura también se mantiene constante, y luego en estado gaseoso. Esto acá se llama, si que dice acá una determinada presión, significa que es un proceso isobárico. Apunten por ahí si quieren escribir, isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Que tiene la misma ¿qué? Se me fue. La misma presión. ¿Listo? Sí. Ok, listo. Entonces ya terminamos el repaso, ¿ok? Con la curva de calentamiento. Entonces aquí les dejé la química necesariamente experimental, porque las conclusiones se extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los hechos. Entonces, aquí les dejo, espérate un momento. Esto es donde dice unidades, acaba de ser lo que estoy diciéndoles. O sea, en donde dices unidades didácticas que Ok, les voy a poner bien los recursos digitales que les tenía a ustedes. Pueden ingresar a los videos que les deje ahí en el link y a la página que les deje ahí copiada, ¿ok? Gracias. Entonces voy a dejar de grabar, muchachos. ¿Por dónde nos lo mandas, profe? Por YouTube.